¿Deberías ir al psicólogo? En este vídeo hablaré sobre este tema que, como ya os comenté en mi último indirecto, por la situación actual de confinamiento a nivel mundial y también por las posibles consecuencias que ya ha podido haber por esta situación en la que está medio mundo y también por la futura crisis económica e inestabilidad política que nos viene para los próximos años, entonces, como os comenté en ese indirecto, estaba muy preocupado por la salud mental de las personas. Entonces, en un principio, la intención de este vídeo es que personas que ir al psicólogo os pueda venir muy bien, que este vídeo sirva para reflexionar sobre si veis ir o no. Y por otro lado, ya aprovechando que abrí el tema, mirad todos los temas de los que voy a hablar en este vídeo ahí con mis letras jeroglíficas. Y aprovecho de haber metido un par de temas más controvertidos que quizás si lo hubiese puesto en vídeos separados me hubiese llevado un montón de palos. Que por un lado es hablar sobre los precios y la posible efectividad de los psicólogos, y luego también, ya metiéndome en más líos, os contaré mis reflexiones y mi opinión sobre la diferencia entre ir a un psicólogo o a un coach, un asesor, consejeros, mentores, gente religiosa, etc. Entonces, como veis, he hecho como una tarta y en el núcleo he puesto un poquito de picante. Vamos por lo más importante de este vídeo. ¿Deberías ir al psicólogo? Como ya os comenté, estoy muy preocupado por la situación actual y lo que me preocupa es que personas que ya tengan ciertas tendencias psicológicas por esta situación, si no llegan a tener este tipo de ayuda profesional, puedan por un lado llegar a pasarlo realmente mal, y una de las cosas que más me preocupa es que incluso muchos decidan terminar con sus vidas, ¿vale? Es una de las cosas que más me preocupa y es una de las cosas que no se está diciendo en los medios, pero estoy seguro que en esta situación muchas personas han acabado tomando esa decisión. O sea, imaginaos, yo que sé, personas que estaban depresivas y que ahora han tenido que estar solas en casa con esta presión tan grande, con esta incertidumbre. Entonces es muy delicado, ¿vale? Por eso estoy haciendo este vídeo. Por lo que el primer consejo es que personas que ya tengáis tendencias a tener estados mentales bastante alterados, quizás en esta situación, si os estáis viendo muy sobrepasados, puede que sea muy buena idea acudir a un psicólogo para que os eche una mano, para poder afrontarlo mejor. Si bien es cierto que ahora mismo con el confinamiento será difícil ir en persona, pero también este tipo de consultas las podéis hacer mediante videoconferencia. También, aparte de este tipo de personas que pueden estar en esta situación de riesgo psicológico tan grave por la situación en la que estamos, o aunque no estemos en esta situación, gente que lo esté pasando muy mal, que a lo mejor esté tomando conductas que puedan ser incluso autodestructivas o cosas así, yo creo que puede ser buena idea acudir al psicólogo. Por otro lado, yo por mi profesión como entrenador, como mi profesión, sobre todo cuando uno es entrenador personal, tiene un trato muy directo con muchas personas, en muchísimas ocasiones yo soy el primero en derivarlos a psicólogos, porque digamos que por mi profesión te puedes encontrar con muchas situaciones. Por un lado, te puedes encontrar a personas con trastornos alimenticios, con problemas como anorexias, bulimias, y esas personas, si no han tenido tratamiento psicológico, los animo a que vayan a un psicólogo que les eche una mano. De hecho, algunos casos que he tenido han llegado a ser personas que las han tenido que internar incluso durante meses, porque eran casos ya más graves. También otros casos en mi profesión, sobre todo estos son casos que se pueden llegar a ver en personas que les he enseñado cosas de combate o defensa personal, que es que cuando ha habido casos de agresiones, sobre todo en las chicas, tú cuando estás entrenando, algunas de estas personas ves que tienen un montón de bloqueos mentales. Incluso, por ejemplo, cuando empiezas a entrenar, en algunas situaciones se pueden incluso poner a llorar, porque como que les viene ese recuerdo pasado a la mente, lo pasan súper mal, se ponen súper nerviosas. Por lo que también en ese tipo de casos, cuando ya ves que la persona tiene incluso miedo de ir por la calle, miedo de relacionarse con otras personas, miedo incluso a tener parejas, entonces también esos casos intento que vayan al psicólogo porque les pueden ir bastante bien. Otros casos en mi profesión que también cuando los veo intento que vayan al psicólogo es, por ejemplo, personas que empiezan a somatizar, que son personas que por diferentes cosas psicológicas empiezan a tener lesiones, empiezan a tener dolores, empiezan que sí a tener dolores de estómago, empiezan a tener un montón de tensión, empiezan a dormir mal, empiezan a tener un montón de estrés, no rinden, no descansan, están sin ánimo. También en estos casos les animo a que vayan al psicólogo. Y aquí ya complementando con otras posibles causas que yo creo que sí requieren de que si tenéis estas cosas busquéis ayuda profesional, busquéis un psicólogo para que os eche una mano. Por ejemplo, fobias que impidan que podáis tener en vuestro día a día una vida normal. Por ejemplo, he escuchado casos de gente que tiene muchísima fobia a salir a la calle y con tratamiento iba avanzando bastante. Ya con el terror de salir a la calle, con este caso del confinamiento, pues imaginaos la dificultad que puede tener este tipo de gente para poder tener una vida normal. También personas que tienen casos depresivos, que pierden como las ganas de vivir, que están como con desánimo, que no quieren hacer nada y cosas así, o que lo estén pasando muy mal. Yo creo que también es buena idea que vayan a profesionales. También casos de ansiedad extrema, estrés máximo y más, si se empieza a somatizar, o sea que empieza a tener efectos en la salud directamente. Creo que también
son personas que sería bueno que vayáis a un psicólogo. Por otro lado, si en vuestra familia el entorno es muy hostil y queréis intentar salvarla, quizás también pueda ser una buena idea buscar ayuda para poder salvar esa relación. Y dadas las circunstancias en las que estamos, como sabéis, la pérdida de familiares suele ser el origen de muchos problemas a nivel psicológico, y también por mi profesión muchos de los casos de esos desórdenes, por ejemplo, alimenticios, de miedos, incluso de depresiones que yo me he podido encontrar en mi rama, que es el deporte. Tú hablando con la gente puedes ver muchas veces que el origen puede llegar a ser incluso la pérdida de un familiar, que a raíz de esa pérdida ha causado grandes cambios en la vida de las personas. Entonces os aconsejo encarecidamente a que todas las personas que tengáis estos problemas que os he comentado, que vayáis a un psicólogo, porque puede ser algo bastante positivo para vuestra calidad de vida y vuestra salud mental. Yo en estas causas que os acabo de comentar no tengo ninguna duda que el profesional al que deberíais acudir debe ser un psicólogo. Yo creo que en estos casos que son ya patológicos, que están atentando contra la salud de las personas, aquí no creo que el resto de profesionales como coach, mentores y cosas así, si bien pueden llegar a ser de ayuda, no creo que sean las personas más adecuadas a las cuales acudir para ponerle solución a este tipo de problemas. Otras cosas para las que podría ser interesante ir al psicólogo, yo creo que podría ser por un lado el diagnóstico. Si creéis que tenéis algún tipo de patología, quizás tener un diagnóstico para conocer un posible problema puede ser algo interesante para empezar a ponerle solución. Y por otro lado también, ya es un rango muy inferior a cosas tan graves que he llegado a decir hasta ahora, es para poder mejorar la posible gestión emocional en diferentes cosas de la vida, por lo que en estos casos también puede llegar a ser bastante interesante. O sea, esto de gestión emocional puede ser, por ejemplo, control de la ira, gente que a lo mejor tiene cosas de agresividad y eso le puede afectar en la vida familiar. Ya hemos hablado de los casos de gente depresiva, gente que le puede costar mucho socializar, de manera que les pueda perjudicar a cosas como conseguir un empleo, conseguir una pareja, etcétera. Entonces, este tipo de cosas también son interesantes. También algunos casos, como tenéis un vídeo por ahí en mi canal de un directo que hice hace mucho tiempo, de personas para que puedan superar rupturas amorosas y movidas así, que también esos casos de rupturas amorosas pueden llegar a tener incluso consecuencias similares, aunque quizás en menor grado de las que os comenté de cuando se pierde un familiar. O sea, personas que a lo mejor por rupturas empiezan a tener depresiones, empiezan a tener desórdenes alimenticios. También aquí de paso comentar que si tenéis ese tipo de desórdenes, como que no podéis controlar la comida, como que os cuesta tener algunas rutinas diarias y cosas así, puede ser bastante interesante acudir a un profesional. Igual hay algo ahí en lo que trabajar y que no os estáis dando cuenta. Y aquí es donde voy a hablar sobre la primera barrera que suele haber cuando la persona intenta plantearse ir al psicólogo. Yo al psicólogo solo he ido una vez, y ha sido, como ya os comenté, en el instituto para hacerme el test de coeficiente intelectual, que tenía mucha curiosidad y era algo importante, que esa puede ser otra función, lo que es testear vuestras capacidades. Pero digamos que aparte de eso, cuando ya estamos hablando de ir al psicólogo de manera terapéutica, la primera barrera que se suele decir es como que es que voy a ir al loquero, qué vergüenza decir que voy al psicólogo y cosas así. Entonces, lo primero que te voy a decir ahí es que si tienes esa primera barrera social y eres una persona que lo necesitas, pues simplemente no lo digas. No tienes por qué decir que vas al psicólogo, pero si lo necesitas, si necesitas ese tipo de ayuda, tener este tipo de vergüenzas, pensar este tipo de cosas no le va a poner solución. Esto es como si a lo mejor tienes un coche y si te ha reventado el motor y te da vergüenza ir al mecánico, ¿por el qué dirán? Porque dicen, este no puede arreglarse el coche el mismo, que he necesitado, qué pena. Ya, pero si no vas al mecánico, ¿qué va a pasar? Pues que el coche, por un lado, va a ir mal, te puede dejar tirado en cualquier momento, incluso puede llegar a reventar y a dejar de funcionar. Entonces, por ese lado, si sois personas que lo necesitáis, por un lado, las personas que realmente sí se preocupan por vosotros, pues deberían apoyar a que toméis ese paso, porque encima incluso han podido notar que lo estáis pasando realmente mal. Y como os he dicho, si tanta vergüenza os da hacer este tipo de cosas por videoconferencia mientras no os oigas a nadie, al menos para tomar el primer paso y hacerlo en secreto, no debería haber este tipo de problemas. Puedo entender que, por ejemplo, a nivel laboral no vayas diciendo abiertamente que vas al psicólogo por miedo a, por ejemplo, parecer una persona más débil o una persona desequilibrada, que llegas a perder oportunidades de ascenso, yo que sé, movidas de ese estilo. Pero como os digo, podéis ir en secreto, pero si es algo que necesitáis, es importante que le pongáis solución. Ya dejando el primer bloque finalizado, procedemos a los bloques picantes. Que es cuando voy a empezar a hablar sobre los temas controvertidos de, por un lado, el precio, por otro lado, el tiempo, la efectividad y, por otro lado, también el uso de química en este tipo de tratamientos. Y es por un lado que está muy bien que yo vaya diciendo que, oye, gente, ir al psicólogo, que os va a ir bien y todo eso, pero la realidad es muy cruel. La realidad tan cruel dice que este tipo de servicios son caros y no todo el mundo se lo puede permitir. Una sesión de psicología de 1 hora puede costar entre 50 y 100 euros. Yo los casos de gente que he llegado a derivar, lo normal que
me dicen es que les cuesta 60, 70 euros, suelen tener 1 o 2 sesiones mensuales. Entonces, seamos claros, en la situación en la que vamos, que va a ser una crisis económica, no todo el mundo se va a poder permitir gastarse entre 100 y más de 200 euros al mes en ir al psicólogo, si bien que sea necesario, pero va a primar sus necesidades básicas. Por lo que por ese lado, como veis, para muchas personas, muchísimas de las que más necesitan este tipo de cosas, ir al psicólogo es un lujo. E ir al psicólogo de la Seguridad Social, por muchas cosas que me han llegado a contar, lo siento mucho, pero no parece lo mejor para mejorar la situación de las personas. Y esto, como veis, yo creo que es un problema bastante grave de salud pública, porque tenemos un montón de gente que puede necesitar este tipo de intervención y que por un lado no se lo puede permitir, por otro le da vergüenza por esa barrera social y esa estigmatización que tiene ir al psicólogo en la sociedad, y por otro lado también que los sistemas públicos, si bien quizás hacen lo que pueden, no son suficientes como para ponerle solución. Y en ningún momento estoy diciendo que los psicólogos no deban cobrar eso, que cada profesional cobre lo que vea oportuno. Simplemente estoy diciendo una realidad, que es que si bien es un servicio necesario, no todo el mundo se lo puede llegar a permitir, nada más. Luego, por otro lado, la otra parte polémica es la del tiempo y la efectividad. Y es que también en bastantes ocasiones he podido escuchar a gente que ha ido a sesiones de psicología y que no ha tenido ningún resultado. Y al tener pocos resultados y al ser un esfuerzo económico considerable, entonces acaban abandonando la terapia. Y esta también es otra de las principales causas de que mucha gente decida no ir al psicólogo, porque no escasean personas que dicen, no, es que yo he ido al psicólogo, pero es que no me ha servido de nada, sigo igual de mal, o al final he salido por mi cuenta, y son casos que existen. Y sería erróneo por mi parte deciros que eso no puede llegar a pasar, porque puede llegar a pasar. Entonces, pensando sobre este tema, yo creo que hay un factor crucial a la hora de tener buenos resultados, efectividad y en corto tiempo, que es la predisposición que tenga cada persona en dejarse ayudar y lo que se involucre en su tratamiento, en su terapia. Yo creo que personas a las que les obliguen a ir a este tipo de tratamientos, por mucho que le pongan facilidades, por mucho que hagan muchas sesiones, si son personas que no quieren mejorar, no creo que vayan a mejorar. Por lo que yo creo que lo más importante en esta parte es que nazca de uno mismo, que uno realmente sí vea la necesidad y quiera mejorar, y ahí yo creo que es cuando, por un lado, el tratamiento puede llegar a ser más efectivo. Pero por otro lado, también hay que comentar que hay profesionales y profesionales, pero esto es como en todos los gremios. Te vas a encontrar gente más competente que se lo toma más en serio y gente menos competente que puede que le dé un poco igual, que no le ponga solución. Por lo que en este caso, como en todo tipo de servicio, lo suyo es que busquéis un buen profesional. Por lo que si conocéis a personas que se han llegado a tratar, preguntarles sobre qué tal ha ido con ciertas personas, si son buenos, si son malos, porque ese filtro puede ser la diferencia entre que tengas muy buenos resultados. Por otro lado, independientemente de que un profesional sea bueno o malo, yo creo que como en todas las profesiones, puedes tener al mejor profesional que si no conectas bien con esa persona no va a haber la misma efectividad. Quizás aquí un segundo filtro es que primero vayas a una persona recomendada y luego veas que conecta bien con tu caso. También quizás si es especialista del problema que tú puedes tener, pues quizás sea también lo más recomendado, etcétera. Entonces ahí ya para apuntar y tener mejores resultados. Por lo que creo que es muy importante ser compatibles. Y luego por otro lado, la parte de la química, esta parte de los tratamientos, si no me equivoco, ya la harían los psiquiatras, que son médicos que tienen la especialización en psiquiatría. Como os he comentado en muchos vídeos, yo soy muy reacio incluso a usar suplementación, no me gusta nada. También en bastantes casos he visto a gente que les mandan 20.000 pastillas y los deja en un estado bastante alarmante, pero a pesar de ello, sí es verdad que en ciertos casos el tratamiento es necesario, porque parece que hay patologías mentales que son problemas con la química del cerebro. Entonces hay gente que puede necesitar este empujón con los medicamentos para por lo menos empezar a trabajar y que puedan empezar a salir de esas situaciones, por lo que pueden necesitar esa medicación. Entonces, si bien soy muy reacio a usar este tipo de cosas, si son necesarias y hacen falta, son necesarias y hacen falta y se deben utilizar por lo menos para empezar a mejorar. Y ya pasando a la parte más controvertida, que es los psicólogos versus los coaches, asesores, mentores, religiosos, consejeros, el apoyo social, etc. Esta es la parte picante porque, como sabéis, con el auge del coaching, muchos psicólogos han protestado, muchos también han estado lloriqueando por la parte del pastel, porque tened en cuenta que en todas las profesiones, sobre todo cuando se abren nuevas ramas laborales, cuando hay algunas cosas que son muy golosas y que dan mucho dinero, pues lo que hacen algunos colegios profesionales es intentar legislar para restringir el mercado y quedarse ellos con todo el pastel.
Por eso es la parte picante y controvertida y por eso no la he querido hacer en un vídeo separado, sino que la camuflo en este vídeo y lo pongo al final, pero quería hablar de ello igualmente. Y estaríamos hablando de la parte de intrusismo. ¿Cuál es mi opinión en cuanto al posible intrusismo que hay con respecto a los psicólogos y cosas así? Como se puede ver y como he dejado más que claro a lo largo del vídeo, no cabe ninguna duda que en casos que tengan patologías a nivel mental o los tipos de casos que os he comentado hasta ahora en el vídeo, que son personas que deberían llevar psicólogos. Y por eso mismo, cuando yo encuentro a personas así o estoy entrenando a personas con ese tipo de perfiles, yo los intento derivar y les animo, soy el primero en animarles que vayan a un psicólogo. Pero seamos claros, no veo bien que los psicólogos tengan el monopolio sobre la mente. Porque yendo al extremo, no sea ya que encima aquí lleguemos al extremo de que haya que pagar por pensar. Que no sabemos pensar, que hay que pagarles un canon también, no hay que restringirlo tanto. Entonces, el punto de partida de esta parte del debate lo empezaría desde el punto de patología, que yo creo que ahí no hay discusión alguna, que todo eso debe ser llevado por psicólogos, pero hay otros puntos en los que los otros profesionales, que si bien también creo que estos otros profesionales pueden ayudar a personas con patologías complementándose con un psicólogo para optimizar esas posibles mejoras, quizás se puede optimizar, pero en caso de patologías, sin lugar a dudas, el psicólogo tiene todas las de ganar, ¿vale? Ahí no hay discusión alguna, pero hay ciertas partes de grises que si dejamos la patología a un lado y la persona está sana, o si tiene patología la está tratando ya de por sí un psicólogo, que quizás otros profesionales puedan hacerlo incluso hasta mejor. Que aquí es cuando meto en cosas como la motivación, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el desarrollo de todo el potencial que pueda llegar a tener una persona en emprendimiento, a la hora de desarrollar puntos diferentes de vista, también personas que quizás buscan un trato mucho más cercano que podía tener un psicólogo, y ya finalizando la parte espiritual, que como veis son diferentes servicios que dependiendo del perfil de la persona y de lo que estén buscando, quizás un psicólogo, si bien puede ser una opción muy competente, puede que no sea la mejor opción para lo que está buscando esta persona. Entonces, hablando de algunas reflexiones que he sacado sobre estas otras profesiones y para enclarecer, ya dejando muy claros los matices y mi punto de vista, más claro creo que no lo puedo dejar en cuanto el nicho que es indiscutible de los psicólogos, pero ya pasando a los demás. Empecemos por el coaching. Como muchos sabéis, en los últimos años ha habido mucha controversia con el intrusismo de los posibles coach con respecto a la psicología, pero esta cuestión se puede solucionar de manera muy rápida y muy sencilla si profundizáis en cuál es el método del coaching, porque el coaching se basa en el método socrático, y este método socrático básicamente se centra en que el coach ayuda a su cliente a que pueda ver resueltas las diferentes cuestiones que quiera afrontar mediante decisiones propias. El coach, si utiliza el método del coaching de manera estricta, simplemente hace preguntas, pero las conclusiones las va a tomar el cliente. Por lo que por un lado el coach debe ser hábil a la hora de hacer preguntas de autodescubrimiento, y por otro lado debe evitar influir en las conclusiones finales que tenga el coach. O sea, no puede ser una influencia directa como tal, porque un coach no es un asesor. Si usa el método socrático como tal, no debería decirte qué es lo que debes hacer. Eso es algo que debes sacar tú mismo. Y aquí muchos pueden decir, bueno, entonces un coach no sirve para nada. Pues no tiene por qué, porque una persona hábil que te sepa hacer las preguntas adecuadas, aquí es donde se desarrolla este posible arte de saber preguntar dependiendo de la persona y en qué timing y en qué secuencia estás preguntando para que sea algo productivo. Por lo que en esta parte de la polémica de intrusismo, mientras se use este método de preguntas sin decirle a la persona directamente qué hacer, no creo que haya ningún tipo de intrusismo, y más si se está haciendo con personas que no tienen ningún tipo de patología mental. Ya pasando a la otra parte, un asesor, un consejero o un mentor que no es un coach, en principio no vas a este tipo de profesionales para tratarte, porque para tratarte una patología te vas a un psicólogo. Para este tipo de profesionales a lo que vas es a que te ayuden a mejorar en ciertos aspectos que estás buscando, que pueden estar centrados en cosas de negocios, en cosas de diferentes profesiones, incluso en aprender cómo estas personas han llegado a ese estatus, o que te den otros puntos de vista diferentes, que te orienten cómo debes hacer las cosas. Entonces, como veis, son servicios bastante diferentes que también por un lado se podría complementar con el método socrático del coaching, por lo que una persona podría tener servicios de asesoría y que en algunos momentos utilice el método de coaching para poder enfocar de esa manera más directa y más intervencionista sobre el objetivo final que busque el cliente. Entonces, en esta parte quizás sí es donde puede haber más la parte de la polémica de intrusismo con respecto a los psicólogos, sobre todo si nos metemos en la parte de patologías, pero aquí es donde quiero contrastar con otro tipo de cosas, y lo voy a contrastar con respecto al alto rendimiento. Tienes que entender que cosas como el alto rendimiento,
el máximo nivel de rendimiento académico y cosas similares, ya sea a nivel físico, a nivel deportivo, a nivel de estudios, etcétera, todo ese tipo de cosas pueden llegar a tener consecuencias negativas en la salud mental de las personas. Seamos claros, el alto rendimiento deportivo es nocivo para la salud. El alto rendimiento académico de estar, por ejemplo, estudiando durante 12 horas todos los días durante años es nocivo para la salud, ¿vale? No es lo mejor, pero también puede abrir otros posibles beneficios, como por ejemplo, si bien estás comprometiendo tu salud, puedas ir a unos Juegos Olímpicos, o gracias a que has tenido ese esfuerzo máximo estudiando, pues puedas ir a una universidad súper prestigiosa y luego acabes teniendo una carrera profesional súper exitosa y cobrando una millonada gracias a esos excesos y esas cosas que con posibles consecuencias negativas que has podido llegar a tener. Entonces, como veis, una persona que tenga este tipo de objetivos, si bien puede que no sea lo mejor, podría llegar a buscar algunos rasgos que un psicólogo te puede no llegar a recomendar, que son rasgos como ser súper competitivo, incluso ser agresivo o estar sobremotivado, que son cosas que te podrían llevar a graves problemas a nivel mental si no se gestionan correctamente, pero que dependiendo del contexto en el que estés pueden llegar a ser bastante útiles. Por ejemplo, en un combate de boxeo, como decía Mike Tyson, piensa en cómo estampar la cabeza contra la otra parte, si le arrancan la cabeza, ve con mala hostia, o si estás en entornos profesionales muy competitivos, tienes una especie de sobreexcitación o que te come la competencia. Entonces, como veis, son perfiles muy diferentes que contrastan con la salud mental como tal. Y aquí es donde creo que este tipo de profesionales pueden tener cabida. Quizás aquí lo que se podría hacer es complementar estos posibles hábitos negativos con algunos contrapesos para que las consecuencias no sean tan graves. Pero seamos claros, tú por ejemplo tienes un ídolo, una persona a seguir, y si quieres ser como esa persona, pues vas a imitar a esa persona. Incluso en las partes negativas de esa persona. Esto es como una cosa que escuché hace pocos días, que los chinos tienen una política de 2-6, que es trabajar 12 horas diarias 6 días a la semana, y por eso están siendo una potencia mundial. Pues no es lo mejor para la salud mental, pero oye, que le funciona. O yo que sé, que tienes referentes como algún artista marcial o algún levantador de pesas o cosas así, que entrena 6 horas diarias, se revienta a comer 10.000 calorías, como el propio Michael Phelps, que comía unas pizzas 2.000 calorías diarias y entrenaba 6 horas diarias. No es lo mejor para la salud, pero oye, que les ha funcionado. Entonces, como quieres ser la persona, pues buscas ese asesoramiento que puede ser también a nivel mental de esos referentes a los que tú te quieres parecer. Ya si nos vamos a nivel espiritual, es que ahí ya, como nos estamos yendo a la parte de subjetividad total, ahí no hay ni ciencia ni nada. Y por otro lado, hay gente que puede mejorar mucho en cualquier aspecto de su vida solo con un poco de apoyo social para no sentirse solo. Hay mucha gente que no necesita ni un psicólogo, ni un coach, ni un mentor, ni nadie que les diga qué hacer, sino que simplemente necesita charlar con la gente, ver otros puntos de vista, sentirse acompañado, las tonterías que le pueda decir algún amigo. Por eso también esta parte del debate de intrusismo, que es en plan, a ver, hay gente profesional, pero seamos claros, si llegamos al extremo de que un padre, una madre, un amigo no te puede dar consejos, aunque sean consejos estúpidos y que no sirvan para nada, ¿dónde ponemos el límite? No sé si me entendéis por dónde voy. Entonces, como ves, algo en lo que se puede resumir esta especie de debate de intrusismos extraños es que, por un lado, patologías a psicólogos, y para el resto de cosas, simplemente lo que aconsejo es sensatez. No creo que haga falta mucho más. Y luego, ya para finalizar, hablando de mi caso, que muchos dirán, joder, si tú estás todo loco con las cosas que hablas en tu canal, te haría mucha falta hacerte tratamientos y eso. Yo en mi caso, como por mi carácter fuerte, y esto también lo digo porque hay mucha gente que no necesita a nadie porque echándole coraje acaba saliendo sola, pero seamos claros, no todo el mundo tiene esa fortaleza mental como para poder asumir todo este tipo de cosas de manera autónoma. Como tengo esa formación, tengo una personalidad fuerte y como puedo investigar por mí mismo, pues digamos que yo mismo me puedo apañar. Si bien es cierto que hay algunas áreas que me podría interesar si en algún momento me diese por ir a un psicólogo, que sería con esa parte de optimizar mi rendimiento. Entonces, por un lado, a mí me haría mucha gracia ir a hacerme un testeo general, de hacerme todo tipo de test. A mí me haría muchísima gracia tener alguna sesión de hipnosis o de regresiones, movidas extrañas, pero ya profundizando más en mi autoconocimiento. También quizás otras cosas que podría tratar son aspectos sociales. Yo, por ejemplo, soy muy asocial. No me gusta socializar con la gente porque tengo otras prioridades, pero cuando estoy con gente socializo con casi total normalidad. Pero como no tengo interés, pues no socializo. Una cosa en la que quizás sí me vendría muy bien es en el control del estrés, porque yo soy una persona que me exijo muchísimo y que no sé descansar. O sea, no sé estar sin hacer nada. Me estresa muchísimo. De hecho, como ya os comenté en alguna ocasión en mi canal, tuve que desconectar durante un periodo largo en YouTube porque directamente tenía que llegar hasta el agotamiento máximo para poder dormir, porque como le estoy dando vueltas constantemente a las cosas, entonces si por ejemplo noto que no le he sacado provecho al día o le estoy dando vueltas a proyectos o cosas así, entonces no me puedo dormir o directamente no sé descansar. Y yo por eso
estrés pues lo somatizo, por ejemplo, perdiendo pelo. Cuando tengo un nivel de estrés altísimo, también lo puedo somatizar con lesiones tipo de que los músculos no se me sincronizan correctamente y acabo teniendo algún desgarro muscular. Aún así, como yo esta ansiedad lo uso como una herramienta para ser más productivo, entonces hasta que no me pueda permitir no tener este nivel de actividad y exigencia, entonces son cosas que ahora mismo, aunque me autodestruya, me pueden llegar a servir. Pero por eso también hice el vídeo de el estrés mi asesino silencioso. Son cosas que tarde o temprano tengo que llegar a afrontar. Y aparte de que yo no me dejaría tratar por cualquier persona, yo solo me dejaría tratar por una persona a la que respete muchísimo. Entonces quizás otra cosa que deba tratar es mi ego y mi creencia de superioridad. Por decirlo de alguna manera. También por eso, yo por ejemplo, más que ir al psicólogo, yo por ejemplo aprendo mucho más o cosas así hablando con gente a la que respeto muchísimo. Por lo que yo le saco más provecho a figuras como puede ser un mentor o otra persona que yo considere igual o una persona con la que pueda aprender. Con ese tipo de personas soy más receptivo, pero con personas que percibo que con mi ego desmesurado y ególatra, egocéntrico y flipado, que son inferiores a mí, no les voy a prestar atención. Y como ya os comenté, yo creo que la predisposición y dejarse ayudar en estas cosas son súper importantes. Cosillas que os quería comentar. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda. Si necesitáis ayuda profesional de un psicólogo, si os lo podéis permitir, no lo penséis dos veces y buscad ayuda profesional. Un saludo, hasta otra.